Hola amigos, amigas que os estáis ya conectando a este directo, a este café que vamos a tener en el día de hoy con Marcos Martins, con quien vamos a estar hablando de un tema pues muy relevante para nuestros tiempos, para la actualidad que estamos viviendo, para lo que está viviendo en realidad pues toda la humanidad, que es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y estoy muy seguro de que prácticamente todos o la mayoría de los que os estáis conectando ya, pues conocéis a Marcos Martins, quizás habéis escuchado sus canciones. Para los que no lo conozcáis, él es de Lisboa, él es portugués, pero lleva muchos años viviendo aquí en España, en Valencia concretamente. Quizás él tenga pues luego la oportunidad de contar cómo termina viviendo en España. Y es conocido más allá de los límites del mundo cristiano, el mundo evangélico, porque fue finalista del concurso La Voz, y bueno, pues eso le permitió grabar un disco, le permitió implicarse en el mundo de la música. Y como decía, con él vamos a estar hablando hoy este tema que tiene que ver con la generosidad, ¿no? Con el dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que voy a darle ya paso para que se conecte con nosotros y esta conversación. Buenas tardes, Marcos. No te escucho. No sé si... Sí, claro. Bueno, pues parece que estamos teniendo algunos problemillas técnicos, como se suele decir, los fallos propios del directo, así que vamos a intentar volver a conectarnos de nuevo con Marcos, o quizás esperamos a que él pues pueda decirnos algo, y mientras pues os voy adelantando el directo que vamos a tener, invitándoos también al directo que vamos a tener en esta noche, eh, en- porque este domingo pues celebramos el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, y vamos a tener toda una semana en directo conectados para orar por nuestra familia perseguida. En concreto hoy vamos a estar orando por los 10 países con nivel de persecución más alto, así que te invito a que te puedas unir y vamos a intentar volver a conectarnos con Marcos. Buenas, Marcos, Buenas, creo que ahora sí, así, ahí. ¿ya me escuchas? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Mucho bien. gusto. Igualmente, un placer tenerte aquí, estar Un placer contigo. estar aquí y hablando de este tema y finalmente hemos podido quedar para hablar. Me alegro. Sí, un placer. Marcos, he comentado que bueno, que tú eres muy conocido por el tema de la música, porque fuiste incluso el finalista de La Voz, no recuerdo si fue la edición 2015 o 2016, pero bueno, aparte también desarrollas Dice, otra 2015. También desarrollas pues diversas labores a nivel ministerial, ¿no? Allí en Valencia, en tu congregación local. Y bueno, quizás pues ahora esto es lo que más tiempo te viene ocupando. Y bueno, Marco, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me sucede también cuando repites muchas veces una palabra muy seguido, casi que como la palabra pues pierde el sentido, no pierde el significado. Si yo qué sé, dices muchas veces olla, llega un punto que incluso te suena raro, y muchas veces en el mundo evangélico hay palabras a las que estamos tan acostumbrados, o frases o eslóganes a las que estamos tan acostumbrados, que terminan perdiendo el sentido, y quizás el dar de gracias es uno de ellos. No es algo que hemos escuchado tan a menudo que quizás ujú, podemos perder la perspectiva de lo que llega a significar, ¿no? Entonces quería claro. preguntarte, para empezar, para ti, ¿qué es lo que significa dar de gracia? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo que la palabra gracia tiene más que un significado, ¿no? Y podemos siempre entender dar de gracia. Esto es dar gratuito, ¿no? Que no se cobra nada por algo o no se exige un pago, pero yo creo que hay un significado más profundo por detrás del dar de gracia que tiene que ver con la postura del que da,
con relación al otro. Esto es, yo puedo dar algo gratis sin dar de gracia. En el sentido de yo puedo dar algo sin cobrar nada a la otra persona. Es cuando la Biblia habla en Corintios 13 del amor y que está hablando, puedes hacer un montón de cosas, puedes dar todo tu dinero, puedes, aunque regales todo lo que tienes a los pobres, si no lo haces con amor, de nada sirve. Entonces, el dar de gracia, lo que se ha recibido de gracia, no significa dar sin cobrar nada lo que has recibido sin cobrar nada, sino da a los demás con la gracia, y en este caso no en el sentido monetario, sino en el sentido de la palabra en el que la Biblia habla, esto es, da con el amor que recibiste. Entonces, en realidad, si entendemos que todo lo que tenemos fue dado de gracia, porque si no lo entendemos, entonces aquí ya vamos para otro problema, que es el sentido de gratitud, de meritocracia, que va frontalmente contra el Evangelio de Jesús. Entonces, los que creemos en el de gracia significa algo que recibimos sin mérito, sin haber hecho nada para merecerlo. Y claro, nosotros podemos decir, bueno, pero yo trabajo y lo recibo por mérito, no es de gracia. Pero el hecho de tener un trabajo, el hecho de vivir, el hecho de poder respirar, si no conseguimos mirar por detrás de nuestras acciones y ver gracia, como dice el salmista, ¿no? Seguro que gracia, que la misericordia y la bondad me siguen todos los días de mi vida. Si no conseguimos mirar atrás y ver gracia, misericordia, bondad siguiéndonos, siempre va a haber esta noción de deuda. Siempre creemos que alguien nos debe algo. Y siempre creemos que cuando sembramos algo en el reino de Dios, tenemos un crédito. Cuando en realidad la historia del hijo pródigo es una excelente historia para entender esto. Con Dios no hay créditos ni débitos. Si damos ofrenda en la iglesia, o si damos nuestros diezmos o lo que sea, no estamos teniendo un crédito con Dios. Jesús lo ha quitado todo. Y la manera de ver esto es con la parábola del hijo pródigo, que vemos tan bien como llega el hijo pródigo y dice, oye, yo te debo algo porque yo he llevado todo tu dinero y bueno, y entonces yo tengo una deuda. Y él dice, no, yo no acumulo deudas, no acumulo débitos. Y luego viene el hijo mayor y dice, oye, yo estoy en tu casa, yo siempre te sirvo, siempre doy mis diezmos, siempre estoy presente. Y Dios dice, no, yo tampoco acumulo créditos. Entonces yo soy el Dios que no tiene ni débito ni crédito. No hay deuda. ¿Y quién tiene esa visión? Tiene la visión de dar de gracia lo que ha recibido el de gracia. ¿Qué es lo que hemos recibido de gracia? Todo. Bueno, Marcos, quizás ya estás respondiendo la siguiente pregunta que quería hacerte. Perdona, es que me he emocionado justo al comienzo. No te preocupes, porque perfecto, porque así nos ayuda a hilar una cosa con otra. Y es que cuando la Biblia nos habla de esto, de dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿a qué se refiere? Porque hay algo que tú decías, ¿no? Que podemos pensar, bueno, es que el dinero que yo gano, por ejemplo, lo gano con mi trabajo, ¿no? Con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente. Entonces, ¿qué engloba esto de dar de gracia? ¿Qué incluye? A ver, Pablo habla sobre esto también cuando dice que la salvación no es algo no es un crédito nuestro, no es algo que conseguimos por nosotros mismos para que nadie se gloríe. Entonces, en realidad, él aquí está hablando de la salvación. Pero yo creo que el espíritu que está detrás, la Biblia habla con líneas, pero habla también con entrelíneas. Yo creo que las entrelíneas que están en este discurso es, si tú la salvación, que es lo más importante de tu vida, tienes que considerarlo como una gracia dada, ¿cómo no vas a considerar todo lo demás? ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que consideramos de gracia? Pues todo. Todo hemos recibido de gracia. No significa
que si trabajamos no merecemos que nos paguen. No significa que no estamos del lado de la justicia, que nos pueden robar. No estoy hablando de eso. Pero de la misma manera que entendemos si entendemos que es Dios que está por detrás de todo lo que nos sucede, nosotros no nos volvemos agresivos para con el mundo cuando algo se nos quita, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos una oportunidad. Si entendemos que es Dios quien está orquestando la narrativa de nuestra vida, entonces realmente decimos, es como los libros de sapiencia de la Biblia nos enseñan, ¿no? Proverbios, Job, Eclesiastés, que siempre, especialmente Eclesiastés, que dice, oye, lo que recibas, recíbelo con la mano abierta. Lo que dejes, déjalo con la mano abierta también, porque al final, si tú crees que hay alguien detrás que lo está orquestando, entonces simplemente deja la mano abierta sabiendo que si lo has recibido de gracia. Por eso, si es de gracia, se puede ir. Es Él quien pone y quien quita, y tú solamente abre tu corazón y sé agradecido por todo lo que tienes. Yo creo que es por eso o englobamos todo en lo que recibimos de gracia y damos de gracia, o lo englobamos todo, o entonces no englobamos nada, porque no tendría sentido. Y Marcos, aunque es una cosa que evidentemente tenemos que vivir en el contexto de la comunidad, de la familia, de la fe, ¿dirías que se limita al ejercicio de este dar de gracia a los que somos hermanos o también tiene que ver hacia afuera? ¿También tiene un impacto externo hacia los no cristianos, a los no creyentes? A ver, yo creo que lo que justifica nuestro entendimiento de esto es la salvación. Entonces, sin entender Cristo y todo el proceso que Cristo ha hecho por nosotros y entender y aceptar todo lo que Él ha hecho por nosotros, yo creo que no podemos llegar a entender esto en toda la dimensión. Aunque, claro, todas las personas, basta que tengan un corazón abierto y que sean personas que les guste hacer el bien, que van a ver cuando ven a alguien dando su vida. Hay un montón de gente que está haciendo obra social que no es cristiana, no conoce a Cristo, no lo hace por gratitud, ni lo hace por salvación, lo hace simplemente por hacer. Pero ya llevar esto a las últimas consecuencias, dar la vida. Tú solo das la vida cuando entiendes estos principios que yo creo que son muy del Evangelio, ¿no? Son muy de entender que yo doy la vida porque alguien dio la vida por mí también. Por eso yo puedo llevar esto del dar de gracia hasta las últimas consecuencias, porque la tentación del hombre es autopreservarse. Es nuestra tentación. Entonces, en principio, incluso los que son cristianos, su principal tentación constantemente es, vale, yo doy de gracia hasta un cierto punto. Cuando veo que eso compromete mi autonomía, cuando veo que eso compromete mi bienestar, cuando veo que eso compromete un montón de cosas que a mí me gustan, pues a partir de ahí yo ya no doy de gracia. O empiezo a cobrar o salgo. Entonces, realmente llevar esto hasta las últimas consecuencias hay que entender, como dijo Jesús, como dijo Pablo, si no has llegado hasta la sangre, porque hubo alguien que llegó hasta la sangre. Entonces sigue insistiendo. Pero tiene que haber esta motivación, yo creo. En cierto punto todos podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, o incluso lo que nos ha sido cobrado y ser buenos lo bastante para dar de gracia. Pero llevar hasta las últimas consecuencias es de quien tiene Cristo. Dar la vida por los enemigos no me parece algo posible hacer sin el entendimiento de Cristo, sin la mente de Cristo. Y teniéndolo es muy difícil también, o sea que... y teniéndolo, porque incluso el tener a Cristo no significa entender toda la dimensión. Nosotros ni en la vida entera que vamos a vivir entenderemos toda la dimensión de lo que significa tenerlo, de lo que significa ser Él nuestro pastor, nuestro pan, nuestra suficiencia. Entonces, incluso con Él en nosotros, la tentación que tenemos es de autopreservarnos. Por eso es Pablo quien dice, el espíritu y la carne
Claro. estarán luchando para siempre. Ujú. Entonces, incluso nosotros sí, tenemos dificultad. Y Marco, hay algo que me surge al lo de lo que comentas, y es que es relativamente fácil darle a alguien cuando pues esa persona te agradece, esa persona tú recibes una respuesta, ¿no? Incluso en el ámbito de los hermanos, de la familia, pero ¿qué hay de dar de gracia hacia afuera, hacia gente que quizás no es cristiana, hacia gente que quizás nunca te va a agradecer, nunca va a saber ni siquiera lo bueno que estás haciendo con ellos? Eso es posible? No solo es posible, como es lo más deseable, especialmente si tenemos, una vez más, esto en mente, que nuestra recompensa no viene de los hombres. ¿Qué es lo que hemos recibido de gracia? ¿Qué es? La vida, el amor de Cristo, un nuevo sentido de vivir, un nuevo entendimiento de lo que es la vida. ¿Y esto de quién vino? ¿De los hombres? No. Si realmente esto vino de Dios, lo que hacemos no solo es respaldado por Él, sino que quien le da un significado a lo que hacemos es Él, es nuestro llamado. Uh-huh. Yo creo que muchas veces vamos frustrados en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro llamado, porque hemos recibido de parte de Dios, pero de quién esperamos la aprobación es de los hombres. Y por eso hay aquí un fallo de entender que nuestro llamado no tiene que ver con la respuesta, sino tiene que ver con quién nos llama, quién nos está enviando. Y ese es el mayor desafío, porque actuar de acuerdo con la respuesta que vamos teniendo en los hombres es fácil. Si tú vas haciendo un trabajo, por más difícil que sea, pero tienes aplausos, está bien. Mira, esto del coronavirus se aplica muy bien ahora con los artistas. Tú, cuando estás delante de un público, terminas de cantar y te aplauden. Tú, aunque, mira, he practicado un montón, tuve que ensayar mucho, tuve que estar súper concentrado, pero te aplauden al final y tú dices, vale, todo esto da significado. Pero cuando terminas de cantar en un auditorio vacío, para una cámara, sin saber la reacción del otro lado, tú empiezas a cuestionarte. Claro. ¿Será que lo que hago tiene sentido? ¿Será que está bien hecho? ¿Será que los demás me aprecian? ¿Será? Y todas estas cuestiones solo no las tienes y no te llevan, no te dejan loco si tú realmente dices así, espera, antes de que la gente me aplaudiera, yo sabía que era cantante. Esto nos manda siempre al comienzo. Por eso a veces estas experiencias como las que estamos teniendo ahora en el coronavirus son buenas para que entendamos quiénes somos. Al final, ¿quiénes somos? Yo soy músico, ¿por qué? Yo soy músico no es porque me aplauden. Yo soy músico porque antes de que me aplaudieran, yo sabía que esa era mi vocación. Esto tiene que ver con saber la vocación de cada uno. Si sabemos cuál es la vocación que tenemos y a que hemos sido llamados, los aplausos incluso nos pueden distraer. Entonces, el agradecimiento de los demás, el reconocimiento de los demás, muchas veces son más distracción que una ayuda a entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra vocación. Por eso, en estos momentos, yo quiero desafiar a todos los que nos escuchan que entendamos que nuestra vocación viene antes de la aprobación de los demás. Donde tú empezaste no fue con la aprobación, fue haciendo por gusto, por pasión, por amor. Y que estos momentos de no aplausos nos hagan recordar por qué hacemos lo que hacemos. Y Marco, me gustaría dar incluso un pasito más todavía, ¿no? Porque se me viene a la mente un testimonio de la iglesia perseguida de una iglesia que estaba en Guinea-Bissau, y esta iglesia pues vivía en un pueblo donde pues los rechazaban, los aislaban, no los mataban porque no podían, ¿no? Y ellos pues construyeron un pozo y tal, y cuando vino un momento de escasez, el único pozo que daba agua era el pozo de esta gente, de esta iglesia cristiana. Y lo sorprendente de todo es que esta iglesia durante ese tiempo pues se dedicó a proveer agua a los vecinos que antes los rechazaban, los aislaban. Y quería preguntarte algo, porque hemos hablado de dar de gracia en el contexto de la iglesia, hemos hablado incluso de dar de gracia a gente que no necesariamente nos va a reconocer, pero ¿qué hay de dar de gracia a gente que son nuestros enemigos? O sea, que si pudieran
les gustaría vernos fracasar, hundidos, derribados. ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, honestamente, yo no me acuerdo de haber tenido la oportunidad de hacerlo para gente que me odia. Pero si te digo la verdad, bueno, tampoco yo conozco mucha gente que me odie, porque a lo mejor los que me odian no lo dicen. No sé si es por mi tamaño o por lo que sea, no me dicen. Pero si te digo la verdad, yo diría que el mayor placer que uno puede tener, y placer en el sentido de realización que uno puede tener, es dar algo de gracia a alguien que te considera su enemigo. En el sentido de que la gente que no te conoce de nadie, les da igual. La gente a quien les gustas, que les des de gracia, pues simplemente significa que tiene sentido común, ¿no? A los amigos, a la gente que está cerca, tú das, no cobras, tú estás ahí. A los que no conoces, pues no hay ninguna ligación sentimental, simplemente das. Pero cuando tú das a alguien que tú sabes que no te considera, que le caes mal, que lo que sea, ahí en ese sentido tú estás haciendo algo sabiendo que eso va a tener un impacto en la otra persona que no va a tener ni en tus amigos ni en desconocidos. Entonces, yo diría que nuestra vocación es dar de gracia, sobre todo, donarnos, sobre todo, a los que son enemigos. Porque al final no fue lo que Jesús hizo, porque Él dio la vida ¿por quién? Por sus enemigos. ¿Y quién eran sus enemigos? Pues éramos todos. Todos los que vivíamos lejos de su voluntad, lejos de Dios, lejos de una vida dedicada a los demás, dedicada al reino. Pues todos éramos amigos y la razón por la que la cruz nos impacta tanto hasta el día de hoy es porque Él lo dio sabiendo que nosotros le íbamos a rechazar. Entonces, Él podría haber dado su vida por los ángeles, pero por los ángeles no tendría mucho sentido. Podría dar la vida por los animales, pero los animales nunca iban a saber o a entender. Esto es, cuando estamos hablando de dar de gracia, la verdad estamos hablando de amor. Solo estamos usando otra palabra. Pero el amor a los enemigos no solo da un significado especial a la palabra amor, como da un significado a nuestra vocación. Y realmente es ahí que aprendemos el significado del amor. No es que amemos porque entendemos el amor, es que cuando amamos pasamos a entenderlo. ¿Sabes? Entonces, nunca sé exactamente lo que significa la gracia y el amor de Dios hasta que yo no ame, hasta que yo no dé. Entonces, el entendimiento de la gracia mientras amamos amigos, la Biblia dice ¿qué valor tiene? Poco. Dar a gente desconocida, vale, tiene su valor, pero dar a gente que te odia, ahí cuando lo hacemos es cuando ganamos ese entendimiento. Por eso, ¿se puede hacer? Se puede, pero solo se puede entender la dimensión de lo que hacemos cuando lo hacemos, cuando nos atrevemos a hacerlo. Y Marcos, ya que has mencionado el tema del amor, cuando preparaba esta entrevista y buscaba más información, leí algo que me pareció muy, muy curioso sobre ti, que es que cuando te casaste, que tú vivías en Lisboa, tuviste que renunciar, al menos temporalmente, a la música, ¿no? Porque tuviste que abandonar tu banda y tal, que tú ya pues tenías una carrera musical. Y me pareció muy curioso esto, ¿no? Porque podríamos decir que para dar cosas que tienen valor, también tenemos que renunciar a cosas. Esa es una pregunta interesante y que para mí la respuesta es sí. Esto es, el quitar, yo sé que no está de moda decir esto en nuestros días, pero quitar la palabra sacrificio de la palabra amor es romantizar algo que es muy posmoderno, es muy de moda, está muy de moda en nuestra sociedad y en lo que se habla, porque dice, no, el amor que es amor no tiene por qué sufrir, el amor que es amor no tiene por qué sacrificarse. Nuestra generación y la que viene detrás de nosotros romantiza
el amor porque realmente a lo mejor su amor nunca ha sido puesto a prueba. Porque un amor puesto a prueba entiende que para poder tener algo más hay que morir. Hay que morir ¿para el qué? Pues para las otras pasiones, para los otros amores. Es que nuestro problema no es no amar. Nuestro problema es que nos amamos demasiado a nosotros. Y por eso, como tenemos este amor por nosotros desequilibrado, porque, como dijimos antes, queremos autopreservarnos, entonces siempre conseguimos manejarlo siempre y cuando yo salgo ganando también las partes. Pero realmente no entenderemos la dimensión del amor de Dios hasta que no estemos en un punto en el que digamos, oye, yo no voy a sacar nada de esto, solo tengo que perder, pero yo voy a hacer esto porque amo a esta persona y quiero amarla más que a mí mismo. Pero es nuestra mayor tentación, amarnos a nosotros mismos más que a los demás, autopreservarnos y acabar romantizando el amor en nombre de nuestro bienestar, que en realidad es lo que está subentendido, es nuestro ego. Y Marcos, hay algo que ya has mencionado, pero en lo que me gustaría profundizar un poquito más, y tiene que ver con la primera condición que hay para poder dar, ¿no? Que es recibir, dice, de gracia recibir, de gracia dar lo que antes habéis recibido. Y evidentemente tenemos que, claro, de quién podemos recibir cosas realmente valiosas, pero ¿cómo podemos recibirlas? Bueno, yo creo que la pregunta es más de quién hemos recibido porque cómo recibirla. En realidad lo que la Biblia se refiere de esto, como decía al comienzo, es la salvación, ¿no? La noción de que somos salvados, de que fuimos amados desde la eternidad, fuimos comprados por un precio que no fue de gracia, que fue pagado. Y esa es la cuestión. No es que nos han dado de gracia algo que no ha costado nada. Es que nos han dado de gracia algo que ha costado muy caro. Porque ahí está el valor. Si la salvación no hubiese costado nada, pues es dar de gracia algo que no costó nada, ¿no? Pero estamos dando de gracia algo que nos fue dado de gracia, pero que tuvo un coste, tuvo un precio. Y el precio fue el sacrificio, fue la renuncia por nosotros. Ahora, lo que ya hemos recibido. No es que cuando recibamos algo de gracia, damos de gracia. No, es el entendimiento de que ya está hecho. Tú ya has recibido lo más importante que podrías recibir, que es la salvación de tu alma. ¿Salvación de qué? Salvación de esto, de la autopreservación. Nosotros fuimos salvados de autopreservarnos. Por eso la invitación de Cristo es muere para tus pecados, muere para tu autopreservación, porque el que intenta salvarse se pierde. El que intenta salvar su alma se pierde y el que la da por beneficio de los demás la encuentra. Estas son palabras que recibimos en el Nuevo Testamento y que nos llevan a esto. Ya hemos recibido. Entonces, la invitación es salvarnos, invitar a los demás también ¿a qué? A que mueran para su autopreservación, que vivir para autopreservarnos no es vida. ¿Sabes qué es intentar? Esto es vivir una vida entera intentando sobrevivir, intentando que no nos quiten la vida. ¿Qué tipo de vida es esa? Entonces lo que Jesús dice, la terminas perdiendo, ¿por qué? Porque pierdes todo el tiempo intentando encontrarla, intentando guardarla. ¿Sabes? Entonces, por eso Jesús dice, no intentes guardar tu vida. Úsala en favor de los demás, gástala, y así la encontrarás. ¿Cómo? En la eternidad. Y no solo en la eternidad, sino en el sentido de vivir hoy. Porque mientras estás preocupado en vivir para los demás, no estás preocupado en autopreservarte. Y por eso vives con realización, porque tú no tienes miedo por ti, tú no temes perder nada, porque tú entregas. Como Jesús. Jesús no tenía miedo de perder la vida, ¿por qué? Porque la entregó. Y esa es la única manera de vivir libre.
es sin miedo a que me lo quiten, yo lo doy. ¿Sabes? Es lo mismo que yo encuentro un tesoro, un diamante, y yo voy a guardar, y paso 90 años, 80 años de mi vida intentando guardar el tesoro. Lo que la Biblia está diciendo es, coge ese tesoro y regálalo. Claro. Y así vives en paz, porque no estás intentando preservar, estás dando, sabiendo que hay un tesoro más grande que te espera. Marcos, al hilo de esto hay una frase que me gusta mucho de Max Lucado, uno de mis autores favoritos, que dice, cuanto más nos sumerjamos en la gracia, más gracia daremos. Y al hilo de esto, leía un testimonio el otro día de un líder cristiano cuya hija fue asesinada, ¿no? Y este hombre fue a la cárcel donde estaba pues el asesino de su hija y fue a perdonarlo. Y yo tengo una hija pequeña ahora y leyendo aquello yo decía en mi mente, digo, es que yo iría a la cárcel, pero no iría precisamente a perdonarlo, ¿no? Salvo que entendí que digo, pero es que este hombre tiene que haber comprendido de una forma tan brutal la gracia de Dios que está dispuesto a dar gracia de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿de qué manera determina la profundidad de nuestra relación y del conocimiento de la gracia de Dios en cuanto a lo que damos hacia las personas? ¿En qué manera determina cómo? ¿Puedes reformular? Sí, el grado del conocimiento que tenemos de la gracia de Dios o el grado de la profundidad de nuestra relación con Dios determina lo que nosotros después damos hacia el mundo. Yo creo que es de acuerdo a la pérdida que tenemos, de acuerdo a lo que damos o de acuerdo a lo que perdemos, entendemos lo que nos fue dado. La Biblia dice que el que fue muy perdonado ama mucho, ¿no? Y habla de estos niveles porque es de acuerdo a lo que hemos perdido que entendemos la dimensión de lo que ganamos. Yo a veces no tengo noción de la gracia de Dios en mi vida porque a mí no me fue pedido tanto, a mí no me fue quitado tanto. Entonces yo creo que cuando algo así sucede a alguien, como ese hombre que ha perdido una hija y que no ha perdido por enfermedad, la ha matado, cuando tú llegas a la profundidad de esa pérdida, es donde abunda la desgracia, ahí es donde sobreabunda la gracia. Entonces, en el sentido de que de acuerdo a nuestra desgracia también se revela la gracia. Entonces, la profundidad de lo que hemos recibido está conectada con la profundidad de lo que hemos perdido también. Porque la gracia cubre las áreas huecas de nuestra vida. Y yo creo que por eso también la Biblia cuando habla de los ricos y que es muy difícil un rico entrar en el reino del cielo, es porque él cree que no tiene estas zonas huecas. Él cree que el dinero puede cubrir esas zonas, cuando en realidad lo que la Biblia está diciendo es esas zonas que tú cubres disimuladamente. Estoy imaginando agujeros, ¿vale? En el suelo. Imagínate el tamaño de diferentes agujeros en la tierra. Básicamente el dinero hace una tapadera, ¿no? Pone algo ahí arriba para disimular, pero cuando pasas ahí te caes y te das cuenta que al final era solo para quedar bonito, pero que no ha cubierto. Pero en la medida que la desgracia entra, la gracia lo cubre. Y por eso yo creo realmente que quien llega a pérdidas muy grandes conocen la gracia de Dios como tú y yo a lo mejor nunca la conoceremos. Nunca la entenderemos. Y por ese motivo, un hombre así ha entendido el sacrificio de Cristo como solo hay una persona que entiende este sacrificio, que es Dios, que dio su propio Hijo. Claro. Y Dios es interesante, que tuvo la pérdida y la ganancia. Porque Jesús puede ser la pérdida del cielo, pero a la vez es la ganancia del cielo. Porque a la vez que se entrega, también nos ha ganado a todos y ha resucitado. Y Marcos, aunque hablabas hace un ratito sobre que evidentemente es un regalo que recibimos, los regalos, aunque se reciben de forma gratuita, hay que cuidarlos, ¿no? Hay que mantenerlos, hay que guardarlos.
¿cómo podemos cuidar nosotros lo que Dios nos da? Ujú. Dando, dando también. Esto es, la manera de cuidar lo que recibimos es dando. Es haciendo de nosotros vasos, vasos de barro, vasijas. Porque cuando la Biblia habla que somos, que Dios nos trabaja como al barro y tal, ¿para qué es? Para que tengamos cosas dentro solamente, no, es para que seamos llenos por Él y que vayamos derramando por todas partes. Entonces, la única manera de guardar lo que recibimos es dando. La única manera de preservar lo que hemos recibido es donando. Es siendo un vehículo, es siendo como un cable eléctrico, que siempre estamos con electricidad porque constantemente pasamos electricidad. La vida cristiana solo tiene sentido, los dones solo tienen sentido en la medida que nosotros somos un medio para llegar a otros. Porque cuando intentamos guardar, quedamos podridos. Por eso, también en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a orar por el pan de cada día, Él nos está diciendo que la porción, lo que recibimos, es para ese día. Si intentamos guardar lo que Dios nos da, y estoy hablando de pan como provisión, pero también hablando de pan como revelación. Si andamos solamente con lo que tenemos, que hemos recibido antes, y no hacemos el proceso de todos los días comemos, todos los días algo nuevo, nos quedamos podridos, porque empezamos a comer pan que es de ayer. Y es interesante que yo compartía esto este fin de semana con esta congregación. En Lucas, después de Jesús hablar sobre la oración del Padre Nuestro, él cuenta una historia de un amigo, de un hombre, que tenía unos amigos que estaban llegando de viaje y estaban en su casa. Y este hombre va a casa de un amigo por la noche y dice, oye, préstame 3 panes, y porque han llegado amigos de viaje, yo quiero alimentarles. Y Jesús dice, y este hombre va y le da los 3 panes, no porque sea su amigo, sino porque no quiere ser más molestado. Y luego la Biblia dice, si tocas la puerta, se te abrirá. Si tú clamas, te daré. Y empieza a decir esto y empieza a hablar del Espíritu. Y esto tiene un hilo. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar que nosotros, la manera que recibimos, la mejor manera de preservar lo que tenemos es dando. ¿Por qué? Porque en la medida que recibimos el pan, pero no es para nosotros, es para servir a los demás, es para alimentar a los demás. La Biblia dice que todo lo que pidamos nos será dado, pero todo lo que pidamos, ¿qué? Para nuestro beneficio, no. Todo lo que tú pidas, siendo para alimentar a otros, Dios te dará siempre. Por eso toca las puertas, pide. Si pides pan, no te dará piedras, porque estás pidiendo pan para ser alimento. La manera de preservar lo que nos es dado es dando. Y Marco, hablabas de pan y quizás estamos ahora mismo en un momento de hambruna, como nunca antes en nuestra generación, ¿no? Ya no solo a nivel económico, sino a los diferentes niveles que la pandemia, yo creo que en cierto sentido ha agravado, pero en otros lo que ha hecho es evidenciar lo que había ahí, ¿no? ¿Qué impacto puede producir nosotros como individuos, pero también como iglesia, cuando estamos dispuestos a dar, cuando la iglesia tiene tanta abundancia que puede dar sin medida y que puede, pues, cubrir, ¿no?, esos huecos que tú mencionabas? Ajá. Entonces, esto se ha cortado un poquito, pero me preguntas de qué manera la iglesia en estos momentos puede cubrir lo que está pasando. ¿Es eso? Ser alimento. Sobre todo, o sea, cómo lo puede cubrir, pero también cómo impacta eso en la sociedad, cómo impacta eso a la gente que nos rodea. Ok, cuando tú dices eso, es la hambruna. Sí, o sea, cuando nosotros damos de gracia, efectivamente, cuando nosotros cubrimos la necesidad. Ah, ok. Bueno, eso es cuando Jesús habla sobre ser sal y ser luz. Está hablando de eso, está hablando de la manera como nosotros podemos resplandecer. Pero ¿cómo resplandecemos? La manera de hacerlo es mirando hacia afuera, ver la necesidad, identificar la necesidad
y cubrirla. A mí me gusta mucho la historia de Daniel, porque Daniel fue llevado a Babilonia, y Babilonia era un reino que tenía de todo. Tenía mucha riqueza, tenía gente con mucho conocimiento de astrología, de astronomía, de ingenierías. Parecía que no faltaba nada. Pero Daniel supo leer qué es lo que faltaba en Babilonia, y él dijo, yo soy un esclavo, ¿no? Daniel era un esclavo. Él dice, ¿yo cómo puedo llenar estos huecos? ¿Qué huecos hay? Si yo no tengo nada que dar, si yo soy un esclavo, un chaval que vino de Israel para Babilonia, yo no tengo nada que dar. Pero él supo ver qué es lo que faltaba. ¿Y qué es lo que faltaba? Entendimiento, discernimiento. Y Daniel supo identificar en su sociedad cuál eran las lagunas y supo responder. Y en ese sentido ha estado durante 4 reinos en Babilonia y 2 imperios. Son 2 imperios distintos, 4 reinos, toda su vida sirviendo y estando a la derecha del rey. Nosotros solo podemos impactar la comunidad en la que estamos, no voy a decir el país, España, no. Podemos impactar la comunidad en la que estamos cuando sabemos mirar hacia afuera, no con una mirada religiosa, sino con una mirada social, entender socialmente qué es lo que hace falta que hagamos, dónde podemos ser respuesta, qué podemos hacer, mirarlo con ojos un poquito más de gente, un poquito menos como bichos raros que van a la iglesia y que todo lo que saben hacer es orar por los demás, cuando los demás no están orando por oraciones, están orando por alguien que esté cerca de ellos, ¿no? Entonces, claro que no estoy quitando la importancia de orar, de buscar, pero todo eso tiene que tener una repercusión práctica. Por eso yo antes, cuando hablaba de la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, que es algo espiritual para hacer nuestra habitación, pero después nos da otra oración, que es una oración práctica, porque nuestra vida es una oración también. ¿Y cuál es? La de alimentar a los otros. ¿Cuál es la necesidad? ¿De qué manera yo puedo ser pan? ¿De qué manera yo puedo alimentar a nuestra comunidad? ¿Qué es lo que hace falta? Este sentido de preocupación, de ser alimento, es lo que va a hacer con que la iglesia tenga impacto, porque de otra manera, autopreservándonos, y yendo contra el sistema, a ver si autopreservamos la iglesia, si autopreservamos nuestros valores. Esto se aplica a nosotros también. Si intentamos salvarnos, vamos a perdernos, como personas y como comunidad. Entonces, la manera de salvar la iglesia es donándonos, es ser pan, ser alimento, que nos coman, que como Jesús, que nos dividan en pedazos y que todos coman de nosotros. Es así. Y Marco, en el ejemplo la historia que te contaba al principio de esta gente que dio del agua de su pozo a los que antes eran sus enemigos, sus perseguidores, es muy llamativo que ante la evidencia del cambio y sobre todo de la diferencia que había entre los cristianos y los no cristianos, pues muchos se convirtieron. O sea, muchos cuando vieron a los que eran sus enemigos dándoles aguas, entregaron su vida, ¿no? Y quizá no siempre pues vamos a ver que la gente se nos convierte en masa, no siempre vamos a ver esos avivamientos que quizás nos gustarían, pero sí que vamos a producir un impacto, ¿verdad? Hombre, nuestro llamado no es convencer. Nuestra función no es convencer. Nuestra función es ser fieles, ser obedientes, es donarnos. Además, porque donarnos con agenda, no sé si eso representa el corazón de Cristo. No sé. Yo digo que no. Porque imagínate, dice, bueno, yo voy donándome, a ver si hay respuesta. Bueno, esta gente no, bueno, voy a dejar de dar, voy a otro. Yo entiendo también que el propio Jesús dijo, oye, yo no voy a hacer milagros en todo el lugar porque no hay apertura en el corazón. Pero una cosa es no haber abertura en el corazón, otra cosa es ir
y esperar una respuesta inmediata, ir y esperar que la gente se convierta, ir y esperar que la gente te dé gracias. Entonces, ¿qué tiene más valor? Alguien que da toda su vida y invierte toda su vida para ganar 2 o 3, o alguien que invierte 1 año o 2 y consigue 1000. No hay diferencia. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Sé fiel, Claro. dónate hasta la muerte. Entonces, dónate por completo. Lo demás lo hago yo. No tienes ni que controlarlo, tú solo tienes que donarte y entender dónde es que el Espíritu te está guiando, porque yo sí creo que hay lugares en el que podemos dar más fruto que otros, lugares físicos, pero también esos lugares físicos dependen también de un lugar espiritual en el que te encuentras y en el que percibes qué es lo que el Espíritu está haciendo contigo, qué lenguaje es el que él usa para hablarte, qué lenguaje es la que tú usas para llegar a los demás. Por eso también no hay aquí no es ilógico, es lógico. Los panaderos con los que hacen pan, los estudiosos con los estudiantes, los artistas para los artistas. Entonces, pero aún así el Espíritu sopla donde quiere y nuestra función es dejarnos llevar por él y donarnos sabiendo que quien hace la parte del convencimiento es Dios, no somos nosotros. Ese peso no está sobre la iglesia. Pues Marcos, muchas gracias por tu tiempo, por compartir este espacio, nunca mejor dicho, por darte hoy en este día de tu tiempo, de tu experiencia vital. Y me quedo con esa frase que nos decía, ¿no? La forma de preservar lo que nos ha sido dado es dando. Así que Marcos, muchas gracias y también pues para lo que necesites aquí nos tienes. Gracias a ti. Y un abrazo a todos los que nos han visto. Gracias por estar ahí también. Y espero que os haya podido ser también de ánimo. Adiós, un abrazo. Hasta luego, Marcos. Que Dios te bendiga. Y bueno, para los que estáis aquí todavía conectados, animaros a que ahora también, dentro de un ratito, podáis dar de vuestro tiempo orando por la iglesia perseguida. Vamos a tener un directo a las 9 de la noche, hora española, en la que vamos a estar orando por los 10 primeros países de la lista mundial de la persecución. Así que espero que estéis allí, que podáis estar, si el tiempo y las posibilidades os lo permiten. Y os animo también a compartir esta reflexión que hemos tenido con Marcos Martín, muy interesante. De verdad que para aquellos que os habéis conectado más tarde ha sido de mucho interés, muy relevante. Y simplemente os dejo esa frase que él nos decía, y es que la forma de preservar lo que nos ha sido dado es dando. Así que, hermanos, amigos, querida audiencia, nos vemos en un ratito en el directo de oración por los 10 primeros países de la lista mundial de la persecución. Que Dios os bendiga a todos.